ya habíamos podido comprobar que era encontrar un punto ideal de mezcla, ¿no? Para poder asegurar que la distribución de las partículas, aprovechando la homogeneidad de su tamaño de partícula, de su forma, de su aspecto, pueda ser pues lo ideal, y que cuando esta operación unitaria la traslademos a las diferentes metodologías que existen para obtener formas farmacéuticas sólidas que luego nos van a ser medicamentos que podamos aplicar, ¿no? Por ejemplo, a ver, dice, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Mezclar una vez llenando el mezclador al tope o mezclar 2 veces a media cara? A ver, ¿qué opinas? ¿A media cara? A media cara. La pregunta es, o sea, tenemos que mezclar sólidos en un periodo de tiempo no muy alto, ¿y qué es lo que debemos hacer? ¿Llenamos el mezclador hasta el tope, o sea, aprovechamos al máximo el mezclador? Creo que no, porque no va a haber el lugar donde se... No va a fluir. Exacto. Si yo lleno un mezclador al tope y comienzo a operarlo, pues lo que va a suceder es que las partículas se van a permasar, se van a juntar y no van a poderse mover. Entonces lo más recomendable sería de repente trabajar a 2 veces a media carga, siempre y cuando la hélice del mezclador nos lo permita. Lo que normalmente se hace es que lo máximo que se puede aprovechar un mezclador es hasta los 2/3 de su capacidad. Siempre es importante dejar 1/3, un espacio libre, un espacio vacío, que nos permita pues hacer que las partículas se puedan mover. Porque justamente es ese movimiento, sea oscilante, sea giratorio, sea el batiente, que nos va a permitir hacer que las partículas se vayan acomodando, se vayan distribuyendo. Obviamente, aprovechando su forma, que puede ser amorfa, que puede ser cristalina, y su tamaño, que puede ser grande, mediano o pequeño. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, básicamente, repasando, a ver, ¿qué es una mezcla bilateral? Mientras recuerdo las semanas. Combinación. En este caso particular, de 2 polvos, ¿no? A ver, muy bien, es una metodología que busque mover con el objetivo de queremos convertir, decimos cuando mezclamos, ¿qué queremos convertir o simplemente estamos buscando pasos previos, por ejemplo, como que se ordenen, que se vayan uniformizando, para luego seguramente graduarlos, para luego seguramente envasarlo, ¿por qué no decirlo? Porque hay mezclas, ustedes han podido ver que hay mezclas secas que buscamos obtener una óptima distribución aprovechando el tiempo y ya lo podemos envasar. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos las cápsulas, ¿no? Simplemente lo mezclamos, pero siempre hacemos un paso previo. ¿Cuál es ese paso previo? Si yo sé que para obtener una mezcla óptima, una de las particularidades que necesito es que el tamaño de partículas sea uniforme, el paso previo a la mezcla, ¿cuál sería? ¿Qué operación unitaria como paso previo a una mezcla me permite uniformizar el tamaño de partículas? ¿La molienda? No. ¿Y tamizada? Tamizada. Acuérdense que si yo quiero tener un tamaño de partícula más o menos homogéneo, lo que debo de hacer es que su diámetro, su tamaño propiamente dicho, sea similar. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? A través de pasar por una malla o un tamiz. Cuando estamos todavía como paso previo, ¿correcto? Entonces vean, el paso previo a la mezcla, tamizada. Estamos hablando de
en esta clase de sólidos, estamos hablando de polvos secos, pues el paso previo es el tamizado. Luego obviamente sigue la mezcla. Aquí yo tengo dos caminos. O lo pueden pasar tal cual, una vez cumplido el tiempo óptimo. ¿O cuál sería, o cuál podría ser el siguiente paso de la mezcla si es que aún no lo quiero envasar? Por ejemplo, no lo quiero poner ni en cápsula ni en un frasquito. ¿Cuál sería el paso previo? El siguiente. ¿Granulado? Granulado. Ya sabemos que la granulación es una operación unitaria que lo que me ayuda es aumentar el tamaño de partículas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, una vez culminado el proceso de granulación, obtener partículas con un tamaño uniforme, con un nivel de cohesión adecuado, con un nivel de adhesión adecuado, que me permitan mejorar las características reológicas de fluidez que de repente no tiene esa mezcla de polvo cuando está en seco. Una vez que granulo, ¿cuál es el siguiente paso? Secado. ¿Secado? Hay uno previo al secado, que por ejemplo en la práctica, como lo hacíamos de manera manual, nosotros ¿qué hacíamos con esa bolita que habíamos hecho de granulado? ¿Aplanarlo? Aplanarlo o irlo desmembrando, ¿no es cierto? A nivel industrial, ¿qué es lo que se hace? Ese granulado, esa mezcla de polvo que está húmeda, se pasa también por un molino, pero ya no es un molino que me va a permitir cortar, golpear, moler, pulverizar, sino utilizo unas mallas gruesas, muy gruesas, y lo que hago es ese granulado húmedo pasarlo por un molino pero oscilante, de tal manera que esa gran masa, o sea, nosotros cuando hemos hecho en la práctica hemos hecho una bolita. Entonces, el extender una bolita es sencillo, no ponerle en papel. Incluso yo puedo moverlo para dejarlo en el papel, ¿para qué? Para facilitar el secado, ¿no es cierto? Porque es más fácil secar bolitas chiquitas que una bolita grande. ¿Sí? Pero imagínense que estoy fabricando 200, 300 kilos y que tengo polvo húmedo 200, 300 kilos. Hacer esa operación pues, nos va a tomar mucho tiempo, aparte que va a ser súper incómodo y bastante improductivo. Entonces existen granuladores oscilantes que no son de alta velocidad, que solamente se mueven en este sentido, y lo que hacen es ese granulado húmedo convertirlo a través del pasaje por la malla en una especie de tallarines largos, ¿no? O de repente se van rompiendo en el camino, ¿no? Cuando van cayendo. Pero lo que estamos haciendo es subdividir ese granulado para facilitar el secado, sea en estufa o sea en estos secadores de tipo de lecho fluido, ¿correcto? Entonces, el siguiente paso de la mezcla es la granulación. El siguiente paso de la granulación, bueno, el desmembrado, ¿correcto? No se llamaría un tamizado porque lo estamos haciendo, simplemente estamos complementando, estamos achicando ese granulado. Y el siguiente paso, ¿cuál sería? El secado, ¿correcto? El secado. Una vez que tengo esos gránulos secos, ¿cuál es el siguiente paso que debo de hacer? Ya tengo el gránulo seco, pero lo tengo grande, lo tengo en polvo. Reducir el tamaño. Ahí viene el reducir el tamaño de partícula. ¿Y cómo lo reducimos? ¿Una molienda? Con una molienda, que puede ser por las diferentes formas que hemos conocido: de impacto, de corte, ¿correcto? Cuando es de impacto, con un molino de martillo; cuando es de corte, con un molino de cuchillas, ¿correcto? Cuando quiero tener un tamaño de partícula, digamos, mediano, muy fino, rodillos, lo voy apretando el gránulo. Entonces ya va a depender el tamaño y la forma que yo quiera obtener. Y adicionalmente en ese molino, ¿qué es lo que uso? Mallas. En ese molino también van mallas,
que son los que me van a dar el tamaño de partícula que yo deseo al final, ¿correcto? Y una vez que ya tengo ese tamaño de partícula, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tengo las partículas en el tamaño que yo deseo. El siguiente paso a la molienda es, ¿cuál? Comprimir. Comprimir. Antes de comprimir, porque tengo las partículas, tengo el tamaño de la partícula agrandado, pero lo tendré homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, eso es del. Ya lo pasé por el molino, ya lo pasé por la malla. Para sacar su ¿Qué es lo que me falta? densidad, creo. No, pero ¿qué es lo que me falta antes de calcular? ¿Qué es lo que me falta? Ya tengo la mezcla de polvo. Glidante. Glidante. Ya le puse agilidad. Pero ¿qué es lo que me falta? Para uniformizar la distribución, para uniformizar el contenido de la mezcla. La mezcla final, la mezcla del pantalón. ¿Correcto? Y una vez que ya tengo la mezcla del pantalón, yo tengo ahí dos caminos también. El primer camino es que lo envase tal cual. Sea en cápsula, sea en frasco, sea en botes. Pero el siguiente camino, el que dijo Hugo, la compresión, tabletear. ¿Correcto? Y luego del tableteo, o del encapsulado, también tengo dos caminos. ¿No es cierto? Que lo envase tal cual, en frascos, en blister, en foil, o que lo recubre, que lo grajee. Y recién ahí ya el siguiente paso es el envasado, el acondicionado, ¿correcto? Y la entrega final. Entonces vean cómo las diferentes operaciones unitarias que hemos ido aprendiendo nos pueden llevar a obtener un producto de forma farmacéutica sólida. Es el caso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿por qué es necesario mezclar bien? Para asegurar la uniformidad de contenido, la uniformidad de dosis, asegurar la correcta distribución de las partículas, con el objetivo de obtener medicamentos que sean seguros, eficaces y de calidad. Y esta pregunta es lo mismo que la de acá, pero en diferente forma. Muy bien, una vez que tenemos una mezcla, entonces lo que tenemos que hacer es comprobar y corroborar que la mezcla está uniforme. Porque si mi objetivo es ese, yo tengo que medir. Recuerden que cuando uno establece un objetivo, ese objetivo debe de ser comprobado, que lo he alcanzado, que lo he logrado o no. Y para poder saber si he alcanzado o he logrado ese objetivo, tengo que medir. ¿Correcto? Entonces siempre que tengo un objetivo, yo debo de medir para comprobar que ese objetivo se logra. ¿Ya? Entonces, el análisis de mezcla, ¿qué cosa es? Es una operación analítica. Análisis, cuyo objetivo es tratar de conocer si dos o más componentes de forma definida están uniformemente repartidas entre sí. ¿Correcto? Y si hubiera 3, 4 o 5 componentes, como es lo que normalmente sucede cuando fabricamos un medicamento, pues trataremos de comprobar, de conocer si todos esos componentes que tienen una forma definida están uniformemente distribuidas entre sí. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que cada partícula, molécula, cada unidad que hemos mezclado esté en contacto lo más posible cercana con las demás componentes. Estemos en contacto, estén juntas, estén uniformemente distribuidas. ¿Correcto? Y para ello hacemos uso de los mezcladores que hemos conocido. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del análisis de la mezcla? Verificar y comprobar una distribución homogénea.
cuarto, pero bueno. ¿Ok? 2. Verificar que la apariencia de los componentes o de la mezcla es uniforme. 3. Verificar los comportamientos tecnológicos apropiados. Por ejemplo, ¿cómo podría verificar un comportamiento tecnológico de una mezcla de polvos? Lo mencionaron hace unos minutos. ¿Embudo? Con la prueba del embudo para ver la capacidad de fluidez o la capacidad reológica, ¿no? Comportamiento biofarmacéutico esperado. Por ejemplo, ¿qué prueba o qué análisis o qué test puedo hacer en el laboratorio de control de calidad para ver si el producto se libera, se desintegra, se disuelve? En un análisis, por ejemplo, el test de disolución, por ejemplo, la prueba de desintegración. ¿Correcto? Ya. Ojo, no confundan objetivos de una mezcla uniforme con los objetivos del análisis de la mezcla. El objetivo de una mezcla es obtener partículas uniformes, el obtener una correcta distribución de las partículas. Pero el objetivo de un análisis de la mezcla es verificar, comprobar la distribución homogénea. O sea, ya no es hacer, sino comprobar. ¿Correcto? Verificar. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando hacemos una mezcla de polvos? Bueno, siempre lo que buscamos es tener un mezclado perfecto, o sea que la distribución sea homogénea y porcentualmente esto lo podamos ver. Pero además que eso es difícil, ¿no? Lo hemos comprobado. Cuando hicimos la mezcla de la realización de 3 componentes, nosotros encontramos que la proporción ideal nos acercaba, pero no necesariamente la conseguimos. ¿La podemos conseguir? Sí. ¿Cómo? De repente, ajustando los tiempos de mezcla. Nos analizábamos cada 5 minutos y encontrábamos que 2 estaban lo más cercano posible y un tercero de repente por ahí no tan cercano, pero que se acomodaba o encajaba dentro de los márgenes. Entonces, pero si yo ajusto esos controles, ya no cada 5 minutos, sino cada 3, o lo controlo cada minuto, sí voy a encontrar el tiempo de mezcla óptimo para cada tipo de mezcla o para cada proporción. ¿Correcto? Entonces ese es un mensaje que deja la práctica que hicimos semanas anteriores, ¿no? Y que hemos repetido hasta 2 o 3 oportunidades. Por temas prácticos lo hemos controlado cada 5, pero esa misma metodología yo la puedo ajustar a cada 2, a cada minuto, a cada 3, dependiendo de las variaciones que voy a encontrar experimentalmente para poder hallar el tiempo de mezclado. ¿Ya? Si no, que a veces por la costumbre, nosotros siempre decimos tiempo de mezcla, 20 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Siempre hablamos de tiempos redondos. Siempre hablamos de tiempo exacto. Pero ¿por qué no decir, oye, 22 minutos? ¿Por qué no decir 21 minutos? ¿Por qué no decir 23 minutos? O sea, también podría ser viable. ¿De qué va a depender? Justamente del tamaño de la partícula, de los niveles de molienda, de pulverización a los cuales se ha llevado la partícula. Siempre una mezcla de polvos tiene finos y una mezcla de polvos también tiene gruesos. Ya hemos podido ver, ustedes lo han hecho, la famosa curva de Gauss, en donde la mayor concentración de partículas se daba siempre en un tamaño de malla o en 2 tamaños de malla. Pero si ya tengo que la mayor cantidad se da en 2 tamaños, la pregunta es, ¿el tamaño de partículas son iguales? No, porque tengo 2 tamaños diferentes, malla 30, malla 40. ¿No? Los que se quedan retenidos son mayores a la malla. Los que pasan son menores a la malla, porque por eso pasan. Si fueran exactamente la malla, no pasaría. Porque ese espacio vacío, que se conoce como abertura de la malla,
Si la partícula es del mismo tamaño de la abertura, ¿qué va a pasar? Va a encajar y no va a pasar. Es por eso que cuando es un análisis de mezcla y se quiere establecer una especificación, un parámetro, tenemos que aclarar y especificar si es pasa la malla o se retiene la malla. Si se retiene la malla, estamos hablando de tamaños mayores, que también tendríamos que saber a qué tamaño corresponde. Entonces la forma correcta de expresar la especificación es pasa malla tal, pero se retiene en tal malla. Esa es la manera correcta de expresar un tamaño de partícula. Por ejemplo, pasa malla 30, pero se retiene en malla 40. Entonces ahí yo puedo pesar y digo, estoy pesando un tamaño de partícula que pasa la malla 30, pero no la 40. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, esto es lo ideal que se busca, por lo que le hemos comentado, lo estamos comentando, a manera práctica, pues no se da lo que se espera de una manera deseada generalmente. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos y enfrentamos en el día a día es que estamos hablando y que estamos obteniendo mezclas aleatorias. Y dice, en un buen mezclado, la probabilidad de encontrar un componente es la misma en cualquier punto del sistema. Esa es la definición de mezcla aleatoria. Una mezcla aleatoria es aquella mezcla en donde la probabilidad de encontrar un componente es la misma en cualquier punto del sistema. Esa es una mezcla aleatoria. Entonces, si yo muestreo por esta zona, debo de encontrar una proporción similar o cercana si es que yo tomo la muestra por esta zona, o si tomo la muestra por esta zona. Es por eso, cuando ustedes experimenten, si es que trabajan en la industria farmacéutica y están en el área de control de procesos, cuando las envíen a tomar una muestra de una mezcla de polvos a granel, les van a decir, el mezclador STP toma una muestra de la base, una muestra del medio y una muestra superior. ¿Para qué? Para comprobar que la distribución ha sido uniforme. Porque si yo tomo la muestra a nivel inferior, tomo la muestra en el centro, tomo la muestra de la parte superior y me salen concentraciones cercanas, o distribuciones cercanas o tamaños de partículas cercanos, yo voy a poder concluir que la mezcla es aleatoriamente uniforme. Y ustedes dirán, ¿cómo hago si el mezclador es de 300 kilos? Bueno, cuando comienzan a descargar la mezcla de polvos, ustedes dejan correr un poquito y toman la muestra, una primera muestra de la parte final, porque es lo primero que va a caer. Cuando descargo, imagínense que estamos acá en un mezclador, ¿ya? Y por acá está el orificio de abertura de salida. Por acá está la carga. Entonces, yo ya acabé la mezcla, tengo que tomar 3 puntos de muestra, inferior, medio y superior, pues dejo correr un poquito y comienzo a tomar la muestra acá. Más o menos cuando está por la mitad, tomo la segunda muestra. Y cuando ya está cayendo la parte final, tomo la muestra. Las tomo por separado. Son 3 sobrecitos, 3 bolsitas que me voy a llevar en el laboratorio y las analizo. Si las 3 muestras salen homogéneas, no idénticas, pero homogéneas en proporciones cercanas, uno libera y dice, ok, ya granulaste, ya mezclaste, puedes comprimir, puedes envasar. Pero si hubiera diferencias marcadas entre ellas, lo que tenemos que hacer es todo lo que has descargado, vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Correcto? Muy bien, entonces esa es la definición. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprobar que en cualquier punto de esta mezcla, los componentes, la probabilidad de encontrar la misma distribución de los componentes deba ser viable. ¿Correcto? Y eso es lo que quiere decir esto de acá.
Entonces, normalmente se obtiene una mezcla aleatoria, no una mezcla ideal. En un buen mezclado, o sea, si esta mezcla aleatoria está correcta, la probabilidad de encontrar un componente es la misma en cualquier punto del sistema. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, si nosotros mezclamos, aquí hay un ejemplo, una gráfica, donde mezclamos dos productos, uno blanco y uno negro. Entonces, una mezcla ordenada sería pues que la distribución sea 50-50 y que en cada punto yo encuentre mitad de un componente y mitad de otro. ¿Correcto? En una mezcla aleatoria, lo que tenemos que buscar es que, por ejemplo, tenemos una mezcla de partículas blancas y plomas, si elegimos dos partículas, tenemos el 25% de posibilidades de encontrar dos blancas, el 25% de encontrar dos plomas y el 50% de encontrar una blanca y una ploma. Esa es una distribución aleatoria. Y esto es lo que me genera la famosa curva de Gauss, en donde yo tengo que establecer una especificación para poder dar una viabilidad de aprobación al producto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos pues esta mezcla ideal. Para poder acercarnos a esta mezcla ideal, lo que tenemos que encontrar es el punto, el tiempo adecuado en que yo me acerco a esta proporción que yo conozco previamente que he incorporado. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Dijimos que una de sus cualidades es porque nos asegura la fluidez y la capacidad biológica del granulado. Entonces, uno de los temas que nosotros tenemos que analizar, que tenemos que verificar, y ya ustedes lo han hecho, una de las metodologías es determinando el ángulo de reposo de un granulado. Porque determinando el ángulo de reposo de un granulado, yo puedo definir la calidad de la propiedad de fluidez. Es así, que si yo tengo ángulos de reposo que se forman a la altura, o sea, en el ángulo que conforman la altura y el lado adyacente, el radio adyacente, ¿correcto? Y tiene ese ángulo una medición de 25 a 30 grados, yo puedo decir que estoy frente a un granulado de fluidez excelente. De 31 a 35, bueno. De 36 a 40, regular. De 41 a 45, pasable. De 46 a 55, pobre. De 56 a 65, muy pobre. Y mayor a 66, bueno, ya no lo sé. Es demasiado, extremadamente pobre. ¿Correcto? ¿Y esto cómo lo puedo encontrar? Bueno, el ángulo de reposo va a ser igual al arco tangente de la altura por el radio, donde la tangente inversa va a ser el arco tangente y yo puedo determinar el ángulo. Esto ya lo hemos trabajado y lo hemos realizado en el laboratorio, ¿no? Incluso hemos hecho una aplicación práctica, ¿no?, con las cápsulas que estuvimos trabajando. Y este ángulo es importante porque nos permite medir la fluidez, ¿correcto?, del ángulo. Entonces, a menor grado de ángulo, mejor fluidez. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de mezclado? Ya lo hemos dicho. Uno, el tamaño de partículas. ¿Por qué es importante? Porque el tamaño de partículas condiciona la relación entre las fuerzas de cohesión dependiente de la superficie de partícula y las fuerzas inerciales y gravitacionales que dependen de la masa misma. A menor tamaño de partículas, la fuerza de cohesión aumenta. ¿Por qué? Porque se van cerrando estos espacios. ¿Sí? La fuerza de cohesión es esa fuerza por la cual las partículas buscan unirse, pero al tener una forma similar van dejando espacios entre ellos. ¿Correcto? Y esos son a veces los espacios que no permiten que el granulado fluya de manera correcta. ¿Por qué? Porque se llenan de aire. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
buscar llenar estos espacios, o sea, sacar el aire y buscar llenarlos con alguna sustancia que ayude a mejorar la fluidez entre sí, que aumente ligeramente la fricción entre ellos para que no se apelmacen, no se peguen y pueda fluir. ¿Correcto? Eso es lo que buscamos. Y esos excipientes, esos insumos, son los famosos ligantes. ¿Ya? Y eso se traduce en niveles de movilidad. Entonces, si la movilidad es baja, la mezcla no es homogénea. Entonces, yo tengo que hacer que estas partículas se muevan. ¿Ya? Otro segundo factor es la forma y rugosidad de las partículas. ¿Correcto? Lo que buscamos es que uniformizar también las partículas. Entonces, si yo tengo partículas cristalinas y tengo partículas amorfas, va a ser muy difícil obtener una mezcla homogénea. Entonces, ¿eso qué me va a determinar? Me va a determinar de repente tomar otras acciones, otras operaciones unitarias que me permitan uniformizar ese tamaño de partículas. De repente, ¿cuál? La que hemos conversado siempre, el proceso de granulación. Un proceso de compactación, o lo que llamamos precompresión también, nos permite uniformizar los tamaños, me permite uniformizar las formas, ¿correcto? ¿En qué impacta la forma y la rugosidad de las partículas? En la movilidad de las mismas. Entonces, si las partículas tienen diferente forma y se dificulta la movilidad, pues no se podrá transmitir un movimiento uniforme. Por lo tanto, la capacidad reológica, la fluidez del granulado o de la mezcla será pobre. ¿Ya? Alternativa, granulación. Otra alternativa, compactación, que también es una granulación seca. Y las alternativas modernas, por ejemplo, las que usamos con las cápsulas, buscar diluyentes que ya vengan precomprimidos y que me ayuden a mejorar la fluidez de esas mezclas amorfas. ¿Correcto? Otro factor que influye en esta capacidad de fluidez, ¿no? Del proceso de mezcla es la densidad de las sustancias. Obviamente, si las partículas más pesadas, siempre por gravedad van a tender a irse a la parte del fondo, porque pesan más. Y las más livianas siempre van a quedar arriba, ¿correcto? Entonces, si los componentes de la mezcla tienen densidades diferentes, esta gravedad va a afectar y va a producir una movilidad diferencial que puede desencadenar que la mezcla se separe. Entonces, si yo estoy frente a este problema, lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Uniformizar el tamaño de partícula. ¿Y cómo uniformizo el tamaño de partícula? Pasándolo por un tamiz, de repente moliéndolas más gruesas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer esos pasos previos para poder asegurar una mezcla uniforme y por lo tanto una buena fluidez. ¿Cómo podemos también verificar si esta mezcla está uniforme, si el tamaño de partícula ha sido estandarizada? Si no tenemos muchos espacios libres, haciendo uso del microscopio. Hacemos una mezcla de polvos, tomamos una muestrita y lo vemos en micro. Así como podemos utilizar estas técnicas de análisis también físicas, la capacidad de medir la fluidez a través de un ángulo, de la formación de un ángulo, pues también las podemos verificar mirándolas de manera directa. Y una de ellas es haciendo uso del microscopio. ¿Correcto? Muy bien. Esto ha sido sencillo entenderlo porque creo que ya lo habíamos practicado, lo hemos hecho. Solamente es importante centrar el concepto para tener la idea clara. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante analizar una mezcla? Rosa, vas a hablar.
que el producto que voy a administrar sea eficiente, sea seguro y logre el resultado deseado, ¿no es cierto? Y existe una mezcla ideal. O sea, la mezcla ideal puede existir. Puede Buscar. que A eso. me puedo acercar, ¿no es cierto? Porque generalmente el obtener partículas exactamente iguales, a pesar de que podemos aplicarlo a diferentes operaciones unitarias, va a ser complicado. Entonces lo que generalmente yo tengo que son mezclas ideales o mezclas aleatorias. Mezclas aleatorias. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos una serie de mezclas. Ok. Dijimos pues que ya estamos cerca al tema, ¿no? Ya estamos cerca a los exámenes, estamos cerca a los finales. Entonces, ya han hecho bastantes foros. Acá estamos hablando de la importancia de soluciones orales, todavía no hemos visto un poco de esto, creo que lo vamos a ver más adelante. Váyanlo leyendo nada más. No lo realicen, ¿ya? Pero vayan leyéndolo, porque en la clase sí lo puedo preguntar después. Ya estamos entrando en la evaluación continua 4. Ustedes saben que yo soy a veces medio de cambiar las evaluaciones, la forma de evaluar. Y siempre estamos innovando. ¿Ya? Ya al menos ustedes conocen mi metodología, ya saben cómo es. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Hasta qué es la clase? 8:40. Falta una hora. ¿Qué horas son? 7:40. ¿Cuánto nos queda? Una hora.